Buenos días, soy el doctor Ricardo Calle. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante. Les voy a hablar sobre tuberculosis, y sobre qué es, cómo uno puede contagiarse y más que todo cuáles son los síntomas específicos y diferencias en conceptos de distintas formas de presentaciones o formas como uno puede desarrollar tuberculosis. Ahora, antes de empezar, quisiera agradecer bastante a todas las personas que están suscritas al canal, también a todas las personas que aportan bastante con todos sus comentarios, o también todas las personas que también apoyan bastante. Sugiriendo temas, ayudan bastante a crecer esta comunidad, que la comunidad de este canal que no se dedica a personal médico, sino también a personal no médico que podría haber alguna enfermedad o alguna situación y también los puede incentivar a que puedan acudir al médico. Ahora empezamos con el tema que en sí es la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis es una infección causada por Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium es una bacteria que en sí es muy frecuente, está en el ambiente, está en ambientes un poco más cerrados, pero la característica principal es que una infección por Mycoplasma tuberculosis, uno normalmente puede tenerla durante toda la vida, pero la forma de que el que uno desarrolle síntomas depende bastante de la condición inmune de cada persona. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué síntomas principales me va a dar una infección por tuberculosis? Me va a dar lo que es tos, me puede dar hemoptisis, que es cuando uno tose y sangra, me puede dar pérdida de peso, me puede dar también sudoración nocturna, me puede dar síntomas de debilidad. Todos estos son síntomas que me puede dar una infección por tuberculosis. O sea, son síntomas que en sí son muy inespecíficos. Hay pocos síntomas que son un poquito más claros. El toser sangre es uno de los síntomas que puede alarmar más, pero no es exclusivo de la parte de tuberculosis. La pérdida de peso también, pero no es exclusivo de tuberculosis. Así que es importante que siempre cuando hay estas partes de síntomas se realice, si hay una sospecha de tuberculosis, se realice un control adecuado y una revisión adecuada. Ahora, ¿qué exámenes serológicos se puede utilizar? Bueno, principalmente está lo que es la prueba de PPD, que es la prueba de intrahemorreacción o prueba de Mantoux, que es lo que es con la inyección, que se ve una inyección subcutánea en el cual se ve una reacción inmunológica que puede verse según la cantidad, 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, y me dice posibilidades que la persona pueda estar infectada. La otra prueba son pruebas que se llaman de IGRA, que son pruebas más que todo de inmunidad, que también ayuda a poder diagnosticarlo. De las pruebas diagnósticas voy a hablar otro video específico porque es muy extenso la parte de pruebas diagnósticas, pero también está la parte de imagenológica, radiografía de tórax, tomografía de tórax. ¿Qué principales imágenes yo voy a ver? Cavitaciones. Cavitaciones, ya esto ya me orienta bastante que sea tuberculosis. Voy a ver situaciones de calcificaciones, voy a ver situaciones de infiltrados pulmonares, voy a ver situaciones de lo que es granulomas, que es básicamente lo que se llama tuberculoma. Un granuloma es una lesión que está realmente, es una lesión semisólida, cilíndrica, que es una lesión antigua. Estas son las partes y las variantes imagenológicas que me van a orientar también imagenológicamente a que sea una infección por tuberculosis. Ahora es importante tener en cuenta que hasta ahorita todo esto de aquí puede salir positivo en otros tipos de infecciones por otros tipos de micobacterias o por otros tipos de infecciones que sean un tipo micóticas. Pero la parte de cavitaciones, ese es un hallazgo que me orienta bastante a que puede ser tuberculosis. Así que tengo que tener en cuenta esto ahí. Ahora, ¿qué tipo de diagnóstico es el más definitivo? Realmente es la parte del cultivo y la presencia de Mycobacterium tuberculosis en cultivos. Esa es la forma definitiva de decir, bueno, si la persona tiene o no tiene tuberculosis. Ahora, ¿qué otro aspecto es importante de la tuberculosis? Es las diferencias entre la terminología. Cuando hay tuberculosis latente, tuberculosis activa, ¿qué significa? Tuberculosis latente es la persona que tiene lo que es la bacteria, pero no tiene síntomas y no puede contagiar. Una persona que tiene tuberculosis latente es justamente alguien que ha estado cerca de alguien que tiene tuberculosis o ha estado en ambientes donde hay alta prevalencia de tuberculosis, pero tiene un sistema inmune adecuado y no hay ninguna infección que se esté desarrollando, pero serológicamente va a salir valores positivos y es importante que la persona que tiene una tuberculosis latente deba ser tratada. No tiene síntomas en ese momento, no va a contagiar porque no hay un cuadro de tuberculosis, pero no significa que por esto no se lo va a tratar. La tuberculosis activa es la tuberculosis que ya se desarrolla, ya hay
síntomas, ya la persona va a contagiar. Esa es la persona que tiene un estadio que hay una infección. Es importante tener en cuenta que también la parte de tuberculosis latente puede pasar de semanas, meses hasta años. Una persona con tuberculosis latente y nunca desarrollar tuberculosis. Así que es importante identificar, tener en cuenta estas diferencias. Tuberculosis latente y tuberculosis activa. Activa es cuando la enfermedad sí va a contagiar, sí la persona tiene síntomas. Latente, la persona no tiene síntomas, no va a contagiar, pero está la bacteria presente. Los dos necesitan tratamiento. Ahora, en el tratamiento es importante tener en cuenta que hay esquemas con isoniazida, rifampicina, etambutol, hay esquemas también con niacinamida. O sea, todos estos esquemas varían según el país, según la resistencia, y hay una característica muy importante de la tuberculosis, que hay muchas cepas que se pueden ser resistentes a lo que es fármacos. Por eso es que las formas de administración de la medicación siguen dos esquemas, lo que es DOT o SAT. DOT es tratamiento con dosis observada, que es el que se hace actualmente aquí en Ecuador, que significa que una persona va a un centro o un lugar donde le dan la medicación, el que le da la medicación, el personal de salud o el personal que esté manejando la medicación, ve que la persona tomó el medicamento y se chequea. O sea, ese es el esquema que se aplica en Ecuador. El otro esquema es el SAT, que es Self-Administered Treatment, que es la persona toma el tratamiento por sí mismo, se le da a la persona o se le da a alguien de la casa para que le dé a la persona el tratamiento. ¿Por qué es esto de aquí? Porque también se hace, bueno, es con dos motivos. Uno, para disminuir la parte de resistencia microbiana que puede presentar tuberculosis, y otro es porque el tratamiento de lo que es tuberculosis, el tratamiento farmacológico, es un tratamiento que puede variar de 6 meses hasta 9 meses, es un tratamiento largo para llegar a una erradicación completa. Es importante tener en cuenta que por estos motivos hay posibilidades que la persona deje de tomar la medicación en el trayecto del tratamiento, que la persona no tenga un esquema completo, y esto va a llevar a resistencias y la persona va a pasar por una fase que no es que vuelva a ser tuberculosis latente, sino que el problema no es que pueda llegar a tuberculosis latente, sino que la persona no va a tener una curación, va a tener un cuadro subcrónico, puede contagiar o puede pasar a ser tuberculosis latente y tiene la infección y van a pasar más años, y cuando ocurra otra situación va a presentarle, no, va a ocurrir una reactivación, que ese es el problema. Ahora, esto en sí es lo que es una generalidad de lo que es tuberculosis, cómo son los síntomas, cómo es parte del tratamiento y los diagnósticos, y las complicaciones en las partes diagnósticas que pueden haber. Ahora te voy a leer en otro video específicamente de lo que es las pruebas de detección de tuberculosis, porque es un tema que es muy amplio y es un poquito más complejo, que sí se debe dedicar un tema específico solo a esta. Ahora, si les agradó el tema, les agradecería mucho que pongan un like, un comentario, y también si quieren que yo hable de cualquier otro tema de medicina interna, de toxicología, pueden dejar un comentario, proponerme algún tema y con gusto lo tocaré. Nada más, me despido, muchísimas gracias.